presentar este estudio de la palabra. Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Padre bueno. Ahora, Señor, bendecimos tu nombre y te glorificamos, todos los hermanos unidos, todos los hermanos en nuestra sintonía. Y yo también, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Ahora nos presentamos a ti, queremos estudiar, queremos aprender de tu palabra, Señor. En esta hora, Dios mío, úsanos como tú quieras, toma nuestra mente, toma nuestra boca, Señor, y que podamos compartir palabra que no solamente transmita un conocimiento, sino que despierte un anhelo. Despierte una pasión por conocerte más, Señor. Este tiempo merece, este tiempo amerita, este tiempo demanda de creyentes valientes, de cristianos entregados a tu causa. Necesitamos un despertar, Señor. Así que en esta hora, Padre eterno, úsanos para llevar, Señor, empujar una llama, Señor, que sea de bendición y que Dios mío transforme y que pueda multiplicarse, Padre. Gracias de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces abrir nuestras Biblias. El versículo básico o la porción básica que vamos a estar analizando se encuentra en el libro de Primera de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar analizando esta porción y también vamos a estar buscando otros episodios bíblicos. Así que prepárese para que usted tenga su Biblia a mano porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1. Quiero de entrada decirles que el tema de los dones espirituales es un tema que despierta mucho debate entre iglesias cristianas. En iglesias cristianas hay líderes famosos, hay seminarios, hay institutos bíblicos que enseñan que los dones espirituales cesaron, que los dones espirituales fueron para una época. Algunos van tan lejos a decir que cuando se cerró el canon de la Biblia, ahí ya no se necesitaba más revelación, ya no se necesitaba más dones espirituales y que ahí cesaron los dones espirituales. Así enseña mucha gente, así enseñan concilios, institutos bíblicos. Hay otros en los cuales yo me inscribo que entienden que las razones que hubieron para los dones espirituales en la iglesia primitiva, en el primer tiempo de los cristianos, las razones que motorizaron, que demandaban la necesidad de manifestaciones sobrenaturales. Tome esa palabra que la voy a utilizar mucho, sobrenatural. Las razones para esas manifestaciones sobrenaturales que había antes están todavía vigentes hoy. Por lo tanto, si las necesidades y las razones que motivaban los dones del Espíritu Santo están vigentes y el poder de Dios no se ha reducido, no se ha limitado, entonces yo creo de todo corazón que estamos todavía ante la necesidad y que la iglesia debe anhelar los dones espirituales. Hay gente que porque no lo experimenta, porque no lo ve, ya lo descartan. Porque ven manifestaciones que son manipuladas, ya por eso los descartan. Bueno, déjeme decirle, yo creo que el que usted vea manifestaciones manipuladas, el que usted vea gente tal vez hasta paganas haciendo cosas como lo que dice la Biblia, y usted dice, bueno, estos son paganos los que están haciendo eso. Pues déjeme decirle que usted también tiene que abrir su mente para ver en esas cosas una confirmación de lo que la Biblia está diciendo y lo que la Biblia demanda hoy. ¿A qué me refiero? Yo sé que tal vez estoy brincando mucho, pero manténgase con paciencia conmigo. Lo que yo quiero decirles es que Satanás es un copión, que el Señor los reprenda. Y cuando Satanás sabe que viene una bendición o cuando Satanás sabe cuál es parte del plan de Dios, Satanás va a tratar de copiar y de tratar de buscar forma de confundir a la gente. Por eso es que hay un anticristo, por eso es que han habido muchas religiones que se parecen. Hay religiones antiguas que tienen relatos parecidos al del diluvio, que tienen relatos parecidos a la concepción virginal del Salvador. No es solamente el cristianismo que tiene a una virgen que da a luz un Salvador, no. Hay otras religiones paganas que también enseñan eso. Y usted dice, pues entonces fue que se copiaron. No, es que Satanás obra de esas maneras para ir tratando de confundir, de diluir la esencia. Entonces, cuando usted ve una evidencia, cuando usted ve un asunto, tenga también pendiente que Satanás, por lo importante que es, por la vigencia que tiene, tratará de diluirlo a través de manifestaciones sospechosas o dudosas. Habiendo dicho esto, entonces vamos a
a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Leemos en el nombre de Jesús. Ahí, si usted tiene su Biblia, comparta también con otro que está con usted en la familia. Suba el volumen de su radio. Vamos a compartir, o el volumen de su computadora. Vamos a compartir palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, dice el apóstol Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia y el apóstol Pablo está manifestando su interés en que los hermanos de la iglesia, en que los miembros de la congregación conozcan, porque hay peligro cuando la gente ignora cosas. Cuando la gente ignora cosas, lo malinterpreta. Que yo creo que tal vez eso es lo que ha faltado mucho en nuestros días. Cuando la gente ignora algo, lo rechaza. Cuando la gente ignora algo, no lo busca, no lo anhela, no lo pide. Entonces, realmente el apóstol Pablo está tratando de dirigirse a la congregación y está tratando de decirle, miren, yo no quiero, no es bueno que ustedes ignoren. No es positivo, no es provechoso para ustedes ignorar los dones espirituales. Por lo tanto, yo quiero que ustedes aprendan y que conozcan de eso. Y lo que nosotros estamos tratando el día de hoy es darnos eco de esto que el apóstol Pablo está enseñando. Yo no quiero, como dice la palabra del Señor, que nosotros ignoremos lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Y por qué no podemos ignorarlo? ¿Por qué no podemos ignorarlo? Por lo que estaba diciendo, si lo ignoro, no lo aprovecho. Si lo ignoro, los malinterpreto. Si lo ignoro, no los anhelo de la manera que necesitaría o que debería. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Voy ahora al versículo 4 del mismo capítulo 12. Oiga lo que dice. Ahora bien, preste atención, hay diversidad de dones. La palabra dones significa, o en griego la palabra dones es carisma o charisma, que significa facultad, que significa gratuidad, que significa un subsidio, que significa un talento o un regalo. Porque hay diversidad de regalos, hay diversidad de dones, dice la palabra del Señor. Hay muchos dones. Nosotros acá vamos a estar enfocándonos en 9 dones del Espíritu Santo, pero yo quiero que usted entienda que el término don, usted pudiera tener varias interpretaciones, usted pudiera tener varias aplicaciones al mismo. Le pongo un ejemplito que tal vez a usted le guste. Cuando el Señor le está hablando sobre el divorcio en el libro de Mateo, ¿dónde fue que lo tenía anotado por acá? En el libro de Mateo dice la palabra del Señor que Él dice, bueno, porque hay algunas personas que tienen el don, que no se le da el don de ser eunucos. Hay algunas personas que no tienen el don de ser eunucos. ¿Por qué? Porque a alguno no les es dado, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, a alguno no les es dado este don. Entonces, en realidad, nosotros estamos ante la presencia de poder decir, bueno, pero el ser eunuco es un don. Bueno, Jesucristo está hablando de que hay algunas personas que se le da eso, ¿verdad que sí? En este estudio de hoy no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Cuando hablamos del don de la salvación, ese también es otro don, pero tampoco es parte de lo que nosotros nos vamos a enfocar. Aquí vamos a hablar sobre el tema de dones espirituales como está descrito en el libro de 1 Corintios capítulo 12. El Señor nos puede dar más dones, Él puede dar muchas cosas adicionales. El Señor puede darle dones aún a no cristianos. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo en este sentido? Bueno, cuando una persona, hay gente que nacen con un talento para el canto y no son cristianos. Hay gente que tiene un talento especial para hacer cosas y no son cristianos. ¿De dónde le provino eso a esa persona? Es un talento, es un don que Dios le ha dado a esa persona. Ahora, hay que diferenciar lo que es un don que Dios da a cualquiera persona. Hay que hacer la diferencia entre ese tipo de regalos, de don, de facultad que Dios le da a una persona por su misericordia y por su soberanía. Hay que diferenciar ese tipo de don a lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy, que son dones espirituales.
¿Ok? Una persona puede tener un don de Dios, un don para hacer negocios, un don para dibujar, para pintar, para animar, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente ese don esa persona lo va a utilizar para la iglesia. No, estos dones espirituales tienen un propósito definido y buscan un objetivo también cuando habla de provecho y edificación de la iglesia. Vuelvo al versículo 4. Hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, eso es otra facultad, eso es otro aspecto, otra herramienta que el Espíritu Santo da. Ministerios, diaconía, se dice en griego esto, que significa servicio, ayuda. No es el objeto de este estudio, pero también aparecen ministerios en la Biblia. Y también hay otra cosa, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, energema, pero Dios hace todas las cosas. Dones, ministerios y operaciones. Dones son facultades, ¿verdad? Dones son esos atributos personales que puede tener una persona. Los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales que una persona tiene con un propósito de edificar la iglesia. Hay ministerios, que es la manera como se sirve en la iglesia, es la manera como nosotros tenemos la organización de la iglesia. Y hay operaciones del Señor. Las operaciones para mí es como el Señor utiliza los dones y los ministerios para, de manera eficaz, de manera efectiva, para empujar su obra hacia adelante, para echar hacia adelante su obra. Son operaciones, son energía. Es probable que una persona tenga un don, pero como esté operando ese don no sea la mejor manera posible, porque ahí no está en la línea, en sintonía con el Señor. Pero cuando los dones, los ministerios, bajo la dirección, bajo las operaciones de Dios, y hay muchas formas como Dios puede operar esos dones, esos ministerios para bendición, para exaltar su nombre, para el propósito de confirmar la obra del Señor en estos tiempos. Entonces, nosotros tenemos que entender que los dones los da el Espíritu Santo. Rápidamente, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice claramente el objetivo que tenía el Espíritu Santo cuando el Señor así lo revela. Cuando el Señor así lo revela. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo tiene como objetivo enseñarnos, tiene como objetivo recordar lo que Dios nos ha dicho, de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 26. También el Espíritu Santo tiene como objetivo empoderar su iglesia, darle autoridad a la iglesia para hacer cosas. ¿Cuál cosas? ¿Hacerse ricos? No. Poder para ser testigos, dar testimonio de la palabra de Jesucristo en todos los tiempos. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda la tierra. Me seréis testigos porque van a ser embestidos de un poder especial. Los dones entonces, los dones espirituales se convierten en esas herramientas, se convierten en esas facultades, repito, sobrenaturales que el Espíritu Santo. Hay gente que tiene problemas con esa palabra sobrenatural. Hay gente que quiere racionalizarlo todo. Hay gente que quiere todo verlo en una perspectiva de la razón y que yo lo entienda. Pero el Espíritu Santo no está limitado a nuestro razonamiento. El Espíritu Santo obra de manera soberana y poderosa cuando se necesita apoyar el avance del Evangelio, la obra del Señor Jesucristo en esta tierra. Nosotros estamos anunciando el Evangelio. El Evangelio, querido pastor que me está viendo, usted está testificando de Jesucristo por la operación, la obra y gracia del Espíritu Santo que nos capacita para hacerlo. Entonces, oiga esto, y este es un versículo muy importante que yo creo que la iglesia de hoy debe asumirla, abrazarlo con más entusiasmo. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Luego que los apóstoles han sido confrontados por las autoridades, luego que han sido humillados, que han sido objeto de cárcel, que han sido azotados, los discípulos, los apóstoles salen de la cárcel, salen del concilio y oigan esta oración.
atención, esta es una oración que yo creo que todos tenemos que hacerla en nuestros días, que cada iglesia tiene que abrazarla, como dije. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Repito, Hechos capítulo 4, 29 al 31. Los apóstoles orando. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Nos están amenazando a la iglesia. Quieren bloquear la obra de la iglesia. Quieren impedir el avance del evangelio, Señor. Mira sus amenazas y concede a tus siervos. ¿A quiénes? A nosotros que somos siervos del Señor. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras, atención, que podamos predicar. Hay iglesias que se centran solamente en el tema de la palabra, lo cual es bueno. Pero estos hermanos, estos apóstoles, estos discípulos le están rogando al Señor. Señor, nosotros queremos con denuedo, con facilidad, con autoridad hablar tu palabra. Pero mientras hablamos tu palabra, mientras predicamos el evangelio, queremos que tú extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos predicar tu palabra. Señor, queremos que la gente conozca el evangelio, ese evangelio que transforma el corazón, ese evangelio que nos salva, que crea en Jesucristo. Pero mientras predicamos necesitamos que estas señales, que estos milagros, que estos prodigios sean apoyo, complemento, que sean lo que traer la atención para que la gente reconozca que no estamos hablando palabra hueca, que no estamos hablando palabra inventada por nosotros. No, hay poder espiritual, hay poder sobrenatural, hay un respaldo del Señor apoyando la predicación del evangelio. Que se hable tu palabra mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Jesucristo. Ahí se encajan los dones espirituales, como esas facultades para que los miembros de la congregación, ¿verdad?, empoderados, capacitados por el Espíritu Santo, hagan cosas que complementen la predicación de la palabra. No es que vamos a dejar de predicar la palabra para constituirnos solamente en un grupo donde se observan, se exhiben señales y prodigios. No, no, no. La palabra es lo primero. Y yo creo que eso todo creyente debe tenerlo claro. La palabra es lo primero, pero la palabra va acompañada de esas manifestaciones sobrenaturales que nos dan los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Hay una lista en el primera carta a los Corintios capítulo 12 de 9 dones. ¿Qué significan estos 9 dones? Vamos entonces a leer 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. Dice, pero a cada uno... Esta es una pregunta interesante. A cada uno. Cada uno, ¿a quién incluye cada uno? Cada uno me incluye a mí y cada uno me incluye a ti también. A cada uno el Señor, dice acá, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Anote eso, subraye eso. Uno de los objetivos, ¿verdad? Provecho. Complementamos la predicación del evangelio y provecho para la iglesia. Versículo 8 de 1 Corintios capítulo 12, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. 9 dones. Yo hice una división, ¿verdad?, de estos 9 dones en 3 grupos de 3. Esto usted puede, cuando lo analizaba, lo hice más pensando en el tema de facilitar el recordarlo.
O sea, tal vez no es lo más exhaustivo, tal vez usted puede tener algún tipo de cuestionamiento, pero para que con fines meramente didácticos, fines solamente de que usted pueda memorizarlo con facilidad, estos 9 dones yo los dividí en 3 grupos de 3. 3 grupos de 3. Repita conmigo, PPR. PPR. ¿Qué significa PPR? Muy sencillo. PPR significa palabra, repita conmigo, palabra, poder y revelación. Si 3 grupos y cada uno de estos dones, ¿verdad? Cae en una de estas características. Dones que son de palabra, dones que son de poder y dones que son de revelación. PPR. Y ahora vamos a ver en qué grupo cae cada uno de estos dones. Dones de revelación, dones de poder y dones de palabra, dones de revelación y dones de poder. Ustedes saben que ahora me acuerdo que no le mandé el link de esta transmisión a un grupo de personas que siempre están pendientes a nosotros, pero ya si Dios quiere lo estoy mandando ahora mismo. Entonces, dones de poder, deme solamente este momentico, ya, ahora sí, ahora me estoy recordando, no voy a hacer cosas que después digan que no supieron la transmisión porque no se la mandamos. Aquí está, ok, entonces, PPR, PP significa PPR, palabra, poder y revelaciones. 3 grupos de dones basados en esto: palabra, poder y revelaciones. Entonces, dones espirituales, estos dones espirituales son solo para la iglesia. Estos dones espirituales son solo para la iglesia y tienen un objetivo, dijimos, que es complementar, apoyar, provecho de la iglesia. Entonces vamos a comenzar con estos dones, analizarlo, cada uno de estos dones por sus grupos. En el grupo de dones de palabra, colocamos el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de hablar en lenguas. Son dones que dicen, son dones que hablan. En el grupo de dones de poder, ahí colocamos el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Esos son dones que hacen. El don de la palabra dice, el don de poder hacen. Y obviamente el grupo de revelación, ahí pusimos profecía, pusimos discernimiento de espíritu y pusimos interpretación de lenguas. Estos dones revelan algo. Repito, los dones de palabra dicen algo. Los dones de poder hacen algo. Y los dones de revelación revelan algo. PPR. Ya usted sabe, usted se atreve a memorizarlo así. Eso, yo no quiero que ignoren sobre los dones, decía el apóstol Pablo. Bueno, yo estoy tratando de hacer una contribución para que usted los tenga, ¿verdad?, pendiente. Palabra, sabiduría, ciencia y hablar en lenguas. Poder, ¿cuáles son? Fe, sanidades y hacer milagros. Y los de R o revelación, ahí está el de profecía, el de discernimiento de espíritu y el de interpretación de lenguas. Palabra dicen algo, poder hacen algo, revelación revelan algo. Entonces vamos en detalle, comenzar con los dones de palabra. Repito, esta es una clasificación arbitraria que hemos hecho con el fin de que usted pueda aprenderlo, usted pueda entenderlo mejor. Pero si usted tiene otra forma de clasificarlo, pues amén. Vamos a comenzar con los dones de palabra. Palabra de sabiduría. La palabra sabiduría en griego es la palabra sofía. Y esta palabra es la filosofía, amor a la sabiduría. Hay mucha gente que han sido sabios, hay mucha gente griego que fueron sabios, hay mucha gente filósofo, hay mucha gente inteligente. Pero este don de sabiduría no se refiere a un don meramente intelectual. En todos estos dones, usted tiene que sazonarlo con la palabra sobrenatural. Esto es una sabiduría sobrenatural que el Espíritu Santo le da a la persona con el objetivo de que la persona pueda proveer una respuesta correcta
a un problema o a una necesidad en la iglesia. Este es el don de sabiduría, el don espiritual de sabiduría. Es una inteligencia, es un conocimiento, es una capacidad de análisis especial que le da la gente a alguien, que le da el Espíritu Santo a alguien. Es una capacidad de que, bueno, él analiza la situación, él recibe la información y el Espíritu Santo entonces lo capacita para proveer una respuesta. Es una agilidad mental con el propósito de provecho para la iglesia. El que tiene este don de sabiduría, yo creo que hay que escucharlo. El que tiene este don, yo creo que hay que prestarle atención porque es una persona, y a lo mejor no fue a la universidad, a lo mejor no es un tipo súper intelectual, a lo mejor él ni sabe cómo freír un huevo, o no sabe cómo cocinar un arroz, a lo mejor no tiene, qué sé yo, una habilidad para cambiar una lámpara en su casa, pero cuando este don se activa en la mente de esta persona, de esta hermana, eso se transforma, ¿verdad?, en una revelación de provecho para la iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos de este don en acción. Hechos capítulo 6, versículo 3. Repito, hay gente no creyente que es muy inteligente. Hay gente no creyente que son intelectuales, que son, un IQ, un coeficiente intelectual muy alto, que Dios le dio eso a ellos también. Pero no es este tipo de don, el don de sabiduría, ya que este don viene para provecho de la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos del trabajo de la distribución de los alimentos de las viudas. Cuando se eligen a los diáconos, que los que ellos iban a hacer, ellos no iban a estar predicando, cuando ellos no fueron elegidos para predicar, aunque ellos eventualmente terminaron predicando, pero la misión de ellos era resolver un problema en la iglesia. La idea era proveer los recursos, proveer las soluciones para situaciones que se estaban presentando en la congregación. Hechos capítulo 6, versículo 10, también habla otro ejemplo de este don. Esteban, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, nadie podía discutir con él. Cuando lo acorralaron para que dijera, para que rechazara, para que blasfemara de lo que estaba diciendo de Jesucristo, dice, no pudieron resistir la sabiduría y al espíritu que había en Esteban. Esa sabiduría, ese don de la sabiduría empodera a la gente para tener una palabra que sirva de verdad de forma sabia y apoyar la manifestación del Espíritu Santo. Este es el don de sabiduría, el don de sabiduría que es una capacidad especial que le da el ser humano a otros. En el versículo Santiago capítulo 3, para apoyar un poquitito lo que estuvimos hablando de diferentes tipos de sabiduría, Santiago capítulo 3, versículos 15 y 17 nos enseña, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Hay una sabiduría que es terrenal, hay una sabiduría que es animal, hay una sabiduría que Santiago le dice que es diabólica. Oiga esto, una sabiduría, es sabiduría, es sofía, pero es animal, es terrenal, es diabólica. Porque hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, hay una sabiduría entonces terrenal y hay una sabiduría que es de lo alto. Esa sabiduría de lo alto es la que nosotros nos referimos como el don de sabiduría. Provee la mejor solución a problemas en la obra de Dios. Seguimos entonces en este mismo grupo, el segundo don de este grupo de dones de palabra, es el don de palabra de ciencia, de gnosis. En este don no hay muchos ejemplos en la Biblia que nosotros podamos de manera específica, de manera clara mostrar, aunque podemos hacer referencia la operación de este don en la palabra del Señor. ¿A qué me refiero? Primero definamos la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un conocimiento. Yo veo la diferencia entre el de sabiduría y el de conocimiento en que la palabra de ciencia, quien tiene el don espiritual de ciencia, provee información. Esta persona, a través del estudio, a través de la oración, a través de un sueño que tuvo,
a través de una predicación que escuchó. Esta persona tiene la capacidad de entender. Esta persona entiende y da una información. El de sabiduría puede tomar esta información, analizar el problema y proveer solución. Es decir, van juntos. Uno analiza el problema, otro provee la información, provee el dato, provee el conocimiento. Estas personas que tienen el don de ciencia, de verdad tienen la capacidad como que Dios le enseña. Ellos analizan, ellos leen, perdón, ellos reciben el conocimiento y tienen una facilidad como para enseñar, tienen una facilidad. Yo no entiendo esto, yo leí esto y yo no lo entiendo. Esta persona lo lee y provee una explicación a lo que está pasando. Mire, en el caso de Hebreos capítulo 9, versículo 15. No vamos a leer el capítulo completo, pero el autor de Hebreos, en el versículo 15 del capítulo 9, si usted lee el capítulo 9 completo, él presenta una serie como de análisis, de un background, un historial. Él toma el Antiguo Testamento y revisa el Antiguo Testamento, menciona el Antiguo Testamento, para al final él concluye diciendo, así que por eso Jesús es mediador del nuevo pacto. O sea, él hace una conclusión, Jesús es el mediador del nuevo pacto. Eso es en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Pero ¿cómo tú llegaste a esta conclusión de que Jesús es el proveedor, es el mediador perfecto del nuevo pacto? Por toda esta lectura que yo hice del Antiguo Testamento, todos estos conocimientos que me permiten a mí el yo poder llegar a esta conclusión. El que tiene este don sobrenatural de ciencia tiene esa capacidad de poder entender, analizar datos y proveer una información útil. Recuerde, útil y de provecho para la iglesia. Entonces, usualmente esta palabra de ciencia permite a la gente enseñar en la iglesia, edificar en la iglesia. Entonces, este es el don de ciencia, gnosis, conocimiento. El tercer don que entra en este grupo que nosotros hemos hecho de la primera P del grupo de palabra es el de hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas. Un don que sin duda despierta en mucha gente debates, es un don que hay mucho de qué hablar. Nosotros no vamos a entrar en todo el detalle que merece el don de hablar en lenguas, en lo que tiene que ver con el asunto de si son reales, de si no son reales, el tema del bautismo en el Espíritu Santo, si es una señal o no del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a limitarnos en esta ocasión, porque todavía nos quedan más dones, a decir qué es el don de hablar en lenguas. Diversos géneros de lengua. El griego lengua es glosa. Realmente en la Biblia nosotros vemos que el don de lenguas tiene dos aplicaciones. Se vio como lengua en función de idioma, pero también el apóstol Pablo habla mucho en el tema de lenguas angelicales. El Espíritu usa los órganos vocales, sentimos hablar cosas maravillosas de Dios. Es también este don, y por eso lo pusimos como don de palabra, porque dice algo, aunque quien me está escuchando tal vez no entienda, este don dice algo que se convierte en una señal para los inconversos. Recuerde cuando en la manifestación del Pentecostés, descrita en Hechos capítulo 2, lo que llama la atención, lo que se convierte en una señal para los inconversos, es que esta gente normal comienza a hablar en otros idiomas. Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El versículo 6 dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, mucha gente se limita a ver el don de lenguas, de diversos géneros de lengua, como un tema evangelístico, y yo creo que tiene una parte de eso. Tiene una parte en este caso puntual de se convirtió en una traducción de idiomas para que personas de otras nacionalidades escucharan hablar sobre las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Entonces, este género se convierte, ¿verdad?, en un idioma. Yo creo que el Espíritu Santo
capacitó a los discípulos para que pudieran hablar en un idioma que ellos no conocían, pero que otras personas sí pudieran entender. Pero también se dan casos, por ejemplo, como cuando Cornelio recibe el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10, versículo 41. Los fieles de la circuncisión no estaban entendiendo otro idioma. Esa manifestación no se da en Cornelio como una testimonio de las maravillas de Dios para gente que no entiende o que entiende en otro idioma. No, fue como una señal que confirmara que Dios estaba ahí. Oiga bien, para eso también sirven los dones de lengua, para confirmar a otros que Dios está en el asunto. Hechos capítulo 10, versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban al Señor. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, también enfoca estos dones de lengua ya amparados en la función de la iglesia, no a lo externo, sino dentro de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Aquí vemos el don de lenguas ya en función de lenguas espirituales. Ya acá no se ve como un idioma que tiene una misión de transferir un mensaje o una información. No, aquí este don tiene una dimensión diferente, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie lo entiende, pero se convierte en una señal de que Dios está en el asunto, de que Dios está ahí. ¿Verdad que sí? ¿Qué más tengo? En el mismo capítulo 14 de 1 Corintios. Así que las lenguas son por señal. Por eso es que hay momentos donde yo no entiendo a aquellos hermanos que dicen que estos dones cesaron. Pero ¿por qué cesaron si seguimos necesitando confirmar la fe de los incrédulos? Necesitamos seguir demostrando respaldo a su palabra, a su iglesia. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, aquí el apóstol Pablo está confirmando que este don sobrenatural del Espíritu Santo es un don que además de que revela misterios, que además de que puede transmitir en otro idioma una información, la palabra del Señor, también se convierte en una señal para los incrédulos. ¿De que hay mucha gente hablando lenguas mecánicas? Claro que sí. Como decíamos al principio, el diablo se mete para tratar de confundir, para tratar de copiar. Claro que sí, que hay mucha gente que habla lengua mecánica, hay mucha gente que abusa de esto. Sí, por supuesto que sí. Pero porque se den esos casos, yo no puedo dudar de que existe, de que está vigente, de que es operable en estos tiempos y que la iglesia lo necesita. La iglesia lo necesita. Hay momentos en que predicamos la palabra del Señor y la gente necesita, a los incrédulos, los no creyentes necesitan un toque, un impulso adicional para que no tengan excusa del que el Señor está ahí. Entonces, con esto el don de lenguas cerramos el primer subgrupo de dones espirituales, los de palabra. Los repito para que los recuerde: sabiduría, ciencia y hablar en lenguas. Entonces pasamos a los dones de la otra P, los dones de poder. Estos dones no dicen algo, estos dones hacen algo. Comenzamos con el don de fe. El don de fe, pistis en el griego, es una convicción, una confianza plena. Y yo sé que mucha gente pudiera confundirse, y yo sé que mucha gente sabe que hay diferentes tipos de fe. Hay fe natural, que puede tener, por ejemplo, es una fe que tiene todo el mundo, que no es una fe de salvación, no es una fe sobrenatural. Por ejemplo, me llega a la mente el varón ahora mismo que está planchando la ropa que se va a poner mañana. ¿Por qué yo puse los varones? Bueno, sí, vamos a seguir el ejemplo. El varón está, o el amigo, el colega está planchando, no es cristiano, él está planchando la camisa, el pantalón que se va a poner mañana. Pero ¿quién le dijo a él que él va a estar vivo mañana? ¿Quién le dijo a él que cuando prende el carro va a funcionar? Son cosas de que yo creo que voy a estar mañana vivo y por eso estoy planchando este pantalón que me voy a poner. Entonces, en ese sentido, esa creencia, esa convicción de que mañana yo voy a estar vivo, eso abunda en la naturaleza, abunda en el hombre y es una fe.
usted la puede definir como un tipo de fe, una fe natural. Cuando nosotros nos movemos al plano de la fe que salva, esa fe que yo pongo, aunque yo no vea, aunque yo no tenga a Jesús al lado mío, pero yo decido aceptar su palabra, esa fe, la fe de salvación. Y está esta fe como un don que se activa en un momento específico. Por ahí leí algo, déjame ver, esta palabra fe, este don, es un don, una impartición especial que el Espíritu Santo, este don de fe sobrenatural, es una impartición que el Espíritu Santo le da al creyente en un momento específico de prueba, en un momento donde está pasando por un proceso, en un momento donde necesita, ¿verdad?, que esa convicción suba a un nivel superior. Se activa este don, este don. Recuerde, este es un don que yo tengo y que se activa también para mi beneficio. Este don no se proyecta hacia afuera, sino que es un don que yo lo tengo para mí, para mi beneficio en este sentido. Le pongo, por ejemplo, el Señor Jesucristo manifestó sorpresa ante la presencia de una fe, una convicción por encima de lo normal en dos ocasiones, en Mateo capítulo 15, versículo 28, cuando la mujer sirofenicia insiste en su milagro, insiste en pedirle al Señor. Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, Jesucristo, qué fe tan alta. Esta es una fe sobrenatural. También tiene el centurión, Mateo capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una fe sobrenatural, una fe que va, es una fe que no tiene que ver con mi salvación. Yo sé que soy salvo, pero esta fe se potencia para que yo tenga esta convicción porque lo necesito en este momento. Usted pudiera también estar de acuerdo conmigo que cuando en Hechos capítulo 28, versículo 5, Pablo tenía relación, ya el Espíritu Santo, un ángel se le había revelado y le había dicho: es necesario, en medio de esta tormenta, en medio de toda esta tempestad, es necesario que tú compadezcas ante Roma. Tú vas para Roma, nada, no hay marea, no hay tempestad, no hay naufragio que impida que tú vayas a Roma. Cuando Pablo llega, después del naufragio, llega a una isla, está recogiendo madera, y cuando está recogiendo madera mojado, se le pegó una víbora. Hechos capítulo 28, versículo 5. Se le pega una víbora. Todo el que ve eso dice: no, pues este tipo tiene que ser un criminal porque acaba de salir de un naufragio y mira cómo lo persigue la mala suerte. Hasta aquí viene y lo muerde una culebra. Y el apóstol Pablo no se inmuta ni siquiera. Como él tenía esa convicción de que él iba para Roma, cuando se le pega la víbora, lo único que hace es que la sacude. Esa misma fe, hay gente hoy que necesita esa fe. El diablo trata de morderte. Oye bien, tú estás pasando una crisis, tú estás pasando una tempestad, tú estás pasando momentos de escasez. Estás pasando momentos de escasez y cuando parece que tú nada puede ser peor, vienen cosas más peores. Dice la gente en la calle, dice: ¿qué sal tiene fulano? ¿Qué sal tiene fulano? ¿Qué mala suerte tiene fulano? Todo lo malo se le está pagando. Oye hermano, oye amigo que me estás escuchando, este es el momento de tomar la actitud de pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame este don de fe, de que parece ser, acabo de sobrevivir un naufragio y viene esta víbora y se me pega. Pero en el nombre de Jesús, con esa autoridad, con ese poder del Espíritu Santo, no nos inmutamos y sacudimos la víbora en el fuego. Hay gente que necesita hoy sacudir esa víbora en el fuego, sea enfermedad, sea mala noticia, sea hijo rebelde, sea adicción, sea lo que sea. Sacude esa víbora en el nombre de Jesús, porque hay una convicción de que no es aquí, esto no es tu final, esto solamente es un proceso, y esa fe se activa para que nosotros podamos seguir confiando y seguir mirando al objetivo, no a la circunstancia ni la coyuntura actual. El don de fe. Otro don, este es más fácil, este usted lo identifica fácil: el don de sanidades. Este don básicamente se interpreta solo. El don, la capacidad, la facultad que tiene, que el Espíritu Santo le concede como no porque lo merezca ni porque sea mejor que nadie, no. El Espíritu Santo capacita a siervos, siervas de él,
para ejecutar, para obrar sanidades. Demuestra compasión de Dios. Demuestra que en tiempo de aflicción Dios está ahí. Y es un testimonio, este don se convierte en un testimonio para confirmarle al ser humano, para confirmarle a los incrédulos, que ese Dios que sana tu cuerpo también sana tu alma, que ese Dios que está interesado en salvarte también tiene misericordia y mira tu aflicción y te sana. Hay varios ejemplos, muchos ejemplos. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos de este don de sanidades. Hechos capítulo 5, versículo 15, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, por lo menos la sombra de Pedro, cayese sobre alguno de ellos. Y trajeron enfermos y atormentados y todos eran sanados. Hechos capítulo 19, versículo 11 al versículo 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos también salían. Este don de sanidad es un don sobrenatural. Ahí había un tumor, pero ya no hay tumor. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Ahí no le pusimos ningún tratamiento. Sobrenatural, poder sobrenatural que sana a aquel que está afligido. Otro don, el don de milagros. El don de hacer milagros es otra demostración sobrenatural, es un poder extraordinario. Ahí las leyes naturales no aplican, se rompen las leyes naturales. Ese Dios que hizo las leyes en un momento determinado hace un paréntesis para que esa ley no opere en esta particular circunstancia y se active un poder sobrenatural, suceda algo extraordinario. Estas señales sirven para respaldar la predicación del evangelio, en ocasiones hasta para confrontar aún a los incrédulos. Oiga bien, hay una interesante, tanto en el don de sanidad como en el don de hacer milagros, se dan situaciones en la Biblia donde usted dice, bueno, para que haya sanidades, para que haya milagros, quien está ahí, el que me observa, va a tener fe. Hay casos en la Biblia donde ni siquiera tiene, cuando se revelan estos poderes, este poder, este don de hacer milagros, quien me está viendo ni tiene que tener fe. Oiga esto, ni tiene que tener fe para que se manifieste, porque el Espíritu Santo en su sabiduría obra, en su poder, en su soberanía, obra de manera fuerte para que el incrédulo vea. El incrédulo no tiene fe, pero se activa este poder. Voy a ver, por ejemplo, un par de casos. En Mateo capítulo 9, versículo 2, la Biblia no dice que el paralítico tenía fe. Quienes tenían fe eran los amigos del paralítico. ¿Quién recibe el milagro? Quien recibe el milagro es el paralítico. ¿Por la fe de quién? Por la fe de otra persona. Entonces también se dan estos casos. Déjame ponerte otro ejemplo también. Hechos capítulo 8, versículo 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y ricos eran sanados. En la Biblia aparecen hermanos, aparecen discípulos, profetas, aparecen siervos del Señor, obrando los dos dones, el don de sanidad y el don de hacer milagros. El don de sanidad sana, el don de hacer milagro hace señales milagrosas. Señales desde el punto de resucitar a un muerto, levantar a una persona, ¿verdad?, que se cayó de un tercer piso y está muerto. Don de hacer señales poderosas. Dice otra señal en Hechos capítulo 13, versículo 11, cuando había un mago llamado Elimás que estaba interrumpiendo la obra del Señor en esa ciudad. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese. Este don genera ese poder sobrenatural para hacer señales que glorifiquen el nombre de Jesucristo. Entonces, cerramos ahí con el segundo subgrupo, los dones que hacen. Don de fe, que hace para mí. Don de sanidades, que bendice a los demás, bendice a otros, hacer milagros. Repito, cuando estos dones se activan,
Se dan los casos donde yo tengo fe, yo tengo el don de sanidad y yo oro por una persona que también tiene fe y se juntan las dos cosas. Pero hay momentos donde estos dones son tan poderosos que sirven como señales que aunque la persona que lo está recibiendo no tenga fe, lo mejor, lo ideal es que haya fe en todas partes, que usted crea. Pero cuando se trata de confrontar gente incrédula, hay momentos donde el Espíritu Santo activa estos dones en nosotros para que nosotros podamos complementar otra vez, podamos neutralizar esa duda, esa fe de que Dios está en el asunto, ¿verdad? Hay gente que está criticando, no, Dios no está ahí, pues entonces Dios revela y Dios manifiesta estos dones. Entonces llegamos al último subgrupo, al subgrupo de la R. Palabra, poder, revelación. Aquí tenemos también 3 dones en este subgrupo, los dones de revelación. Y el primer don en este subgrupo que nosotros hemos clasificado es el don de profecía. El don de profecía que también en este caso se ve con 2 dimensiones. Se ve en una dimensión, algunos comentarios bíblicos no se ponen de acuerdo, pero dependiendo la línea del autor del comentario bíblico, usted puede ver hacia dónde se orienta. De acuerdo a la Biblia, yo creo que el don de profecía tiene 2 dimensiones. Tiene la dimensión de ver hacia adelante lo que va a ocurrir y tiene también la dimensión de declarar en el momento voluntad de Dios en el presente, declarar el consejo, la mente de Dios en el presente. Es decir, la palabra de profecía o el don de profecía se convierte en esa forma como nosotros revelamos o algo que viene en el futuro o algo que Dios quiere hacer en este momento, que Dios está haciendo en este momento. Se revela una mente, se revela un consejo de Dios en el momento, se da una palabra especial en este momento. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Cuando hablamos de ver más adelante, de ver en el futuro, tenemos 2 ejemplos. Había un profeta en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva, que se llamaba Agabo. Hechos capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el vendría un gran hambre. Él estaba profetizando que iba a venir una hambruna, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esta profecía, hay mucha gente, y yo creo que aquí no nos va a dar el tiempo para que nosotros analicemos a veces algunos de los abusos que se dan, de cómo gente se lleva de la emoción y comienza a decir que van a pasar cosas que no son que no son reales. Mucha gente dice, no, pero que este don no se necesita porque ya Dios dijo todo lo que va a pasar en el Apocalipsis. Sí, pero hay cosas que el Señor revela para que los creyentes tomen acciones. Mire este caso de Agabo. Este caso de Agabo en Hechos capítulo 11, él dice, va a venir un gran hambre. Pero ¿por qué él dice eso? Para sorprender a la gente y que la gente diga, yo soy un siervo de Dios, yo soy un siervo de Dios y para que ustedes sepan que yo soy un siervo de Dios voy a decir lo que va a pasar. No, esto generó una acción puntual en el momento. En el versículo siguiente dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Es decir, esta palabra profética de que viene un hambre despierta una acción momentánea. ¿Cuál era el propósito en ese momento? En ese momento se necesitaba que los hermanos tuvieran, bueno, pues si viene hambre, pues déjame ponerme a ahorrar, déjame ponerme a prepararme para mandarle una ayuda a mis hermanos en la región aquella que van a estar en necesidad, pues comienzo desde ahora a prepararme. Entonces tiene una función que no es un asunto de la profecía catológica de los tiempos finales, sino que tiene una aplicación en la iglesia del momento, en las personas directamente. O sea, tiene también esa capacidad de poder preparar a la iglesia para proveer soluciones en un momento determinado. La palabra profética que dio Ágabo en este momento generó una acción de provecho para la iglesia. También dice en el capítulo 21 otra vez esta palabra, este don, cuando este profeta dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu, el dueño de este cinturón así va a ser atado cuando baje a Jerusalén. No estaba ocurriendo en el momento, iba a ocurrir. Entonces, el don de profecía tiene esa capacidad, Dios le da esa capacidad. No es para que usted diga lo que diga la Biblia, no, sino
El Espíritu Santo capacita para que nosotros estemos preparados para una acción que va a ocurrir y que nosotros necesitamos estar preparados para eso. Entonces, el don de profecía también declara una palabra, una revelación especial, ¿verdad? Dicho por el Señor. Es una predicación puntual donde Dios está revelando su palabra, confirmada y complementando con lo que dice la Biblia. Repito, cada don que nosotros hemos mencionado hasta el momento busca complementar la palabra del Señor, no sustituirla, no contradecirla. Ya estamos a ley de dos, así que no se me preocupe, casi estamos terminando. Faltan más dos dones. Aquí estamos ya en el subgrupo de revelación, discernimiento de espíritus, diácrisis. Discernimiento de espíritu, esto también se da, en la Biblia aparecen varios ejemplos puntuales de este don especial manifestado en siervos y siervas del Señor, el don de discernimiento de espíritu. Esto no es psicología, esto no es inferencia, no es un sexto sentido, no es que yo ato cabos por aquí, ato cabos por allá y llego a una conclusión, no, esto es un poder especial. El enemigo trata de meterse, trata de buscar. El apóstol Pablo en diferentes cartas habla de que en los postreros tiempos iban a venir engañadores, de que Satanás se viste como ángel de luz, de que hay estratagemas, hay maquinaciones del enemigo que se levantan para que la iglesia sea confundida. Entonces, este don muy especial en nuestros tiempos, es un don que se activa para que una persona discierna que esto que está ocurriendo, esto que se está manifestando, no es de Dios. Oiga bien, porque Satanás, repito, tiene capacidad para copiar y hacer que las cosas parezcan. Pero aquí estamos mirando, no, esto es un discernimiento que me permite poder claramente diferenciar entre algo que viene de Dios o algo que no viene de Dios. Es un don que el Señor ha dado a la iglesia para protegerla contra influencias secretas y destructivas del enemigo. Algunos ejemplos en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías había vendido a un precio al que él reportó? El Espíritu Santo, con ese discernimiento. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Tú no estabas obligado a decirme un precio, tú podías decirme con sinceridad, pero tú no has engañado a Dios. Tú no has engañado a Dios, no has engañado a Dios, no. Así dice, no estaba en tu mano, ¿por qué pusiste? No has mentido a los hombres. Así que dice, perdón, no has mentido a los hombres, sino que le mentiste a Dios. Discernimiento espiritual. Hechos capítulo 16, versículo 16 también relata cómo el apóstol Pablo está en Filipo predicando el evangelio. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esto es interesantísimo. La muchacha estaba diciendo cosas que eran reales, la cual daba gran ganancia a sus amos diciendo, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pablo entendía, mira, ella está diciendo algo que es verdad, pero esto que ella está diciendo no es del Espíritu Santo. Esto es un espíritu diferente al espíritu que realmente nos está dirigiendo. Y ahí mismo el apóstol Pablo, con ese discernimiento que tuvo, ¿dónde se aprende eso? ¿Hay algún libro que pueda, aparece gente dando libros para interpretar sueños, queriendo poner, ¿verdad? Como dijéramos, humanizar estos dones? Esto no es un asunto que se humaniza, que usted lo lee. Mira, si la persona está pestañeando mucho, esto no es grafología, no. Esto es un discernimiento espiritual. Es un convencimiento que se activa en tu corazón de que lo que tú estás viendo no viene del Señor. Y el apóstol Pablo entonces dice que volviéndose le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cuánta falta hace en la iglesia el don de discernimientos de espíritu? Hace mucha falta, ¿verdad que sí? Llegamos ya, porque tengo el tiempo encima, llegamos ya al último de estos dones, el don de interpretación de lenguas. Lo colocamos acá porque para nosotros es un don también que cumple con ese criterio, es un don que revela. El don de interpretación de lenguas se recibe igual que los demás por inspiración. El Espíritu Santo inyecta
aprovechar para contarles, en una ocasión, tal vez los que me conocen o los que me han escuchado predicar en otros lugares habrán escuchado esta historia. Hace muchos años estaba yo asistiendo a una iglesia, visitando, porque estaba coincidencialmente en esa ciudad, estaba acá en Washington, estaba en una iglesia donde había una gran conferencia, un gran congreso de hombres. No recuerdo el nombre de la iglesia, pero una iglesia inmensa, una iglesia que debía tener capacidad para 15,000 personas, aproximadamente 10,000 personas, una mega iglesia. Y estando en un servicio sabatino en la mañana, estaba predicando un siervo de Dios y dio una palabra poderosa. Y después que él termina, nunca se me va a olvidar eso, después que él termina de predicar, el Espíritu Santo descendió sobre el lugar donde estábamos, descendió sobre esta congregación de hombres. Y de manera espontánea, mis hermanos, de manera espontánea, entre 10,000 personas, sin que nadie dirigiera eso, sin que nadie dijera tú primero, tú después, no. Había unas manifestaciones de géneros de lengua e interpretación de lengua espontáneos, ordenados, organizados de una forma, mire, extraordinaria. Cuando hubo silencio, el predicador pidió que todo el mundo guardara silencio y en medio del silencio apareció, yo no sé por qué lugar, solo se escuchaba la voz de esa persona hablando en lenguas. Y después que esta persona terminaba de hablar en lenguas, por el otro lado aparecía otro interpretando lo que había acabado de decir el otro. Y luego salía otra persona hablando en lengua. Fue así, brincando en diferentes lugares de ese auditorio, cómo estaba la manifestación poderosa del Espíritu Santo, hablando en lenguas y entregando la interpretación de esas lenguas que se estaban manifestando. Una manifestación gloriosa que yo creo que en nuestros días lo debemos anhelar y que el creyente debe pedirle, Señor, nosotros necesitamos esas manifestaciones gloriosas para confirmar nuestra fe, para respaldar el testimonio de tu palabra, para que los incrédulos también vean que hay poder del Señor. Interpretación de lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, 26, el apóstol Pablo explica, trata de ordenar la operación del Espíritu de este don de interpretación de lenguas. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene canción, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y así continúa hasta el versículo 30. Cuando alguien hable en lenguas, que interprete a alguien, entregue una palabra, entregue una revelación. Qué lindo sería si en nuestras iglesias tuviéramos esa operación, esas manifestaciones del poder del Espíritu Santo. 9 dones, dones de palabra, dones de poder, dones de revelación. En estos tiempos que estamos viviendo, donde la gente está desafiando a Dios, donde se está rebelando la gente contra Dios, necesitamos estos dones espirituales. Y en esta hora, ya terminando, déjeme decirle que el propósito mío no es solamente compartir un conocimiento. Sí es cierto, no podemos ignorar los dones del Espíritu Santo, pero yo no quiero solamente compartir contigo en este tiempo conocimiento para que tú lo tengas y lo guardes, no. Mi deseo, mi anhelo, mi petición es que con este tiempo, con estas palabras que hemos hablado, con este conocimiento que hemos impartido, es que surja en ti un anhelo, surja en mí, surja en nosotros una ansia, un hambre. ¿Qué hay que hacer para que estos dones se manifiesten? ¿Qué hay que hacer para que estos dones, para que el Espíritu Santo se mueva en mí? ¿Qué necesitamos hacer? No para que se mueva en el pastor, no para que se mueva no, en mí. En mí, yo quiero ser el sujeto. Yo quiero ser, ¿verdad?, el objetivo de que estos dones se manifiesten en mí. Muchas iglesias, muchos seminarios, mucha gente dice que los dones no están aquí hoy. Yo no estoy de acuerdo con eso. Las razones que hubieron en la iglesia primitiva para estas manifestaciones, para este empoderamiento, son las mismas a través de los tiempos y son las mismas. Hoy la iglesia necesita ser capacitada, ser empoderada, recibir esa investidura genuina del Espíritu Santo para testificar con poder la palabra y el evangelio de Jesucristo. Oremos al Señor, pidámosle perdón,
si somos nosotros los responsables de que no se manifieste, pues yo quiero que tú limpies el camino, que tú limpies nuestros vasos. Ese es el deseo de mi corazón, que aprendamos a conocer los dones, pero que también surja esa pasión por perseguirlos, por anhelarlos. Son dones, son regalos, o sea, son cosas que están disponibles y el poder de Dios no se ha cortado, el poder de Dios no se ha disminuido. Que cada uno de nosotros nos propongamos de corazón ser instrumentos para provecho de la iglesia de Jesucristo a través del uso adecuado de los dones del Espíritu Santo. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos al Señor. Pidamos al Señor que el Señor nos ayude y busquemos la manera. Vemos la manera. Yo sé que vendrán tiempos difíciles, yo sé que el Señor es soberano, pero que no sea por nuestra culpa, sino que nosotros podamos, ¿verdad?, con pasión pedirle al Señor. Ahí donde te encuentras, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que limpie nuestros vasos, que limpie nuestras vidas y que nos permita a nosotros ver, experimentar este poder sobrenatural en nuestros corazones. Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has brindado, que tú nos has dado, Padre eterno, de compartir por esta vía con nuestros hermanos tu palabra. Señor Jesús, en esta hora yo te ruego, Padre. Es nuestro deseo, como esa oración que hicieron los discípulos allá en Hechos capítulo 4. Señor, nosotros queremos seguir predicando tu palabra. Nosotros queremos seguir anunciando el evangelio de Jesucristo. Queremos seguir diciéndole, proclamando a la gente que en ti hay salvación, que tú eres el único camino, Jesús, hacia la salvación, hacia el Padre. Nosotros queremos seguir anunciando el evangelio. Es nuestra función, es nuestra misión, Padre. Pero queremos también que mientras anunciamos el evangelio, con tu mano poderosa y en el nombre de Jesucristo y para tu gloria única y exclusiva, no para gloria nuestra, sino para tu gloria única y exclusiva, se evidencien, Señor, tú hagas por tu mano poderosa señales, prodigios y milagros, Señor, de sanidad, milagros poderosos, Señor, Padre, sabiduría, Padre eterno, diversos géneros de lengua, tú puedes tocar, Señor, aún en la distancia, gente que nos está escuchando, Señor, aún en la distancia, tú puedes tocarlo, Espíritu Santo, y que en ellos, Padre eterno, se manifieste el don de hablar en lenguas, Padre. Tú puedes, oh Dios, en esta hora activar tanta gente que tiene dones durmiendo, Señor, que no lo está activando por descuido espiritual. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Tú que permites las cosas, Señor, que haya una retrospección, que haya un análisis, que haya una revisión en nosotros, Padre. Y que seamos canales de bendiciones auténticos, genuinos, Padre. Y que nosotros podamos ser, Dios mío, depositarios, que tú tengas confianza en dar en nosotros dones espirituales, depositar en nosotros estos dones espirituales, no para ganar fama, no para ganar likes, no para ganar, Dios mío, cosas de vanagloria, no, sino para poder, Dios mío, usarlos para beneficio de tu obra y expansión de tu evangelio, Señor. Padre, no queremos partir de este mundo sin ver un gran avivamiento, no queremos, Señor, Padre, Dios mío, seguir arando, Padre eterno, como si estuviéramos solos. Sino, Padre, queremos ver ese respaldo poderoso que se manifieste en cada iglesia, Dios mío, que busca y predica tu evangelio genuino. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y entra en nuestra vida, entra en nuestra casa, entra en nuestras iglesias. Y muévete soberanamente como tú quieras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que sigas orando, te invito a que sigas buscando el rostro de Cristo y que anheles estos dones espirituales manifestados en tu iglesia. No tome llamadas, no tome teléfono, pero ahí está el WhatsApp. Si tienes alguna pregunta, si quieres algún comentario, si quieres enviar alguna retroalimentación, puedes hacerlo comentando acá en Facebook o puedes escribirnos al WhatsApp que está anotado acá. Cualquier tipo de apoyo que tú quieras brindarnos, estamos también receptivos a cualquier tipo de bendición que también tú quieras compartir con nosotros, estamos dispuestos. Así que hay formas de comunicarte con nosotros. Si este video, si
trae bendición para tu vida, compártela y Dios mediante, con la ayuda del Señor, estaremos juntándonos nuevamente en una semana el próximo domingo. Bueno, un fuerte gracias y que el Señor me les conceda un feliz resto del día. Dios me le bendiga mucho. Bye bye. Déjenme terminar esto por acá. Dios me le bendiga más. Ya usted sabe. Saludos, abrazos. Bye bye. Dios me le bendiga muchísimo.